casa para todos. Es lo que somos, es lo que somos, es lo que soy. Dios ha sido bueno y más que fiel. Y estoy agradecida con el Eterno. Yo no sé si usted también. Y quiero pedirle a los siervos que están aquí presentes, si pueden conmigo levantar sus manos en señal de rendición al Señor. Si usted se pone de pie, mejor. Y usted que nos está sintonizando en su casa, me gustaría que lo hiciera también. ¿Sabe por qué? Porque este es un buen día también para agradecerle al Señor. Es un buen día para expresar una vez más esa gratitud que debe de permanecer en nuestros corazones, para que el Señor nos pueda ver cada día con un corazón agradecido. Usted que está en su casa, en la comodidad, si usted desea, también póngase de pie y levante sus manos en alto. Mire, no tenga pena si hay alguien que está con usted en su casa sintonizando esta corta reflexión, este corto programa, porque ya sabe usted, debido a lo que estamos pasando, es necesario correr en estos tiempos. Dios algo está haciendo, y como Dios algo está haciendo, es necesario que usted haga algo para que sus ojos se fijen en usted. Así que levante las manos como pueda, no le importa quién esté ahí en su casa, hágalo proclamando que usted es punta de lanza en su hogar. Si usted cierra sus ojos, usted va a sentir esa inspiración que necesitamos. Cuando nuestros ojos no están pendientes de lo que está sucediendo alrededor, entonces no hay ningún espíritu de distracción que estorbe lo que nosotros queremos dar al Señor. Cuando usted levanta sus manos bien en alto, no solo levanta sus manos porque está enseñándole al Señor su rendición a Él, también lo hace porque es seña de libertad. Es una señal de que usted es libre de toda la opresión enemiga. Es señal de que usted en medio de ella, a pesar de, puede levantar tan alto sus manos para enseñarle al enemigo y al mismo infierno que quien está con usted ya venció al mundo. Así que cuando usted permanece sus manos en alto, le dice: Señor, me rindo a ti. Señor, estoy para ti en este momento, agradeciendo tus grandes misericordias, esos favores que me envuelven todos los días de mi vida hasta este momento. Cuando usted levanta sus brazos bien en alto, usted le dice al enemigo: mira, cierto, estoy cansada porque soy barro, estoy cansado, estoy quebrado, estoy deshecho porque soy barro, mi consistencia es de barro, pero te enseño a ti que tengo un Cristo que sabe cerrar mis grietas. Tengo un Cristo que sabe sanar. Tengo un Cristo que me ha dicho a mí: no importa cuán pesada sea tu carga, levanta tus manos y declara libertad. Declara libertad, porque yo soy quien te he dicho que vengas a mí cansado, porque yo te haré descansar. Y es cuando tú levantas los brazos y le dices al mismo Satanás, que no tiene arte ni parte en tu vida, que pase lo que pase, que mueva lo que mueva, tú tienes a tu Padre de tu lado, el Padre eterno, que ya venció en la cruz por ti. Y cuando en la promesa de la Escritura dice: venid a mí los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. No sé cuántos en su casa se sienten cansados, abatidos, desgastados, pero hoy te digo: si levantas las manos conmigo, es señal de que te rindes al que todo lo puede. Es señal de que eres libre a pesar de, y es señal de que estás agradecido con el que te ha dicho que Él te hará descansar. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada hogar en el cual alguien se dispuso a conectarse a esta programación. Yo bendigo cada vida que esté ahí, así como desde este lugar que es el tabernáculo de reunión del Ministerio Apostólico Profético Semilla de Mostaza, se delega una palabra de bendición a cada hogar, a cada familia, a cada persona, joven, niño, anciano que esté conectado. En el nombre de Jesús declaramos
que somos libres en Cristo, que descansamos en su poder y en su amor, y que somos envueltos por su misericordia, porque expresamos cada día gratitud a sus favores y sus misericordias. Amén, amén y amén. Déselo fuerte, aún ahí en su casa. Déselo fuerte al Señor. El interés de nuestro Padre solo es bendecirnos. Usted puede volverse a acomodar. Usted puede volverse a la posición en que estaba anteriormente, de que levantara sus brazos conmigo y se sintiera libre de toda pesadez, de toda carga y de todo lo que venimos cada día cargando los seres que habitamos en este mundo, que somos la creación de Dios y los hijos de Dios. Y es bien bonito darte cuenta que tú tienes la oportunidad de poder expresarle al Señor en el tiempo que dedicas para Él, cuán agradecido y cuán agradecida estás con Él. Yo me siento agradecida porque la palabra, que es la Biblia y es la voz de Dios, nos confronta de manera directa. He venido enseñando que no hay un libro que nos guíe a vivir más espléndido que la voz de Dios. La Biblia nos guía, nos encamina, y toda la Escritura nos habla de cómo el amor de Dios se puede manifestar, aún a través de la corrección, aún a través de la disciplina, aún a través de cada promesa de su palabra. Ahí es expresado el amor de Dios, en toda la palabra. Y esta no es una ocasión como para que usted y yo la desperdiciemos, enriqueciendo nuestro espíritu como pastora, como sierva, fortaleciéndose. Porque en estos tiempos necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestro diario vivir. Necesitamos fortalecernos con la palabra del Señor. En los tiempos que estamos viviendo, ya nadie puede venir a engañarte con una palabra que dice que Dios la vio, que Dios le dijo. Aquí te está hablando el Señor, te habla a ti, me habla a mí. Y definitivamente nos confronta. Y en toda la escritura de su palabra tú vas a ver expresado su amor, el amor de Él hacia nosotros. Porque quien te corrige te ama. Quien te guía por el buen camino te está dando una dirección para que te encuentres con la bendición o con una vida menos problemática. Y quien te redarguye a ti cuando estás haciendo algo malo es el que te ama también. Por eso digo, toda la palabra refleja el amor de Dios hacia nosotros. Gloria a su nombre. Y en esta ocasión le decía a los siervos Carlos y Lisbeth mientras estaban ahí, voy a predicar 15 minutos para que la gente no se canse, para que la gente muchas veces no se ostrague. No generalizo, uno que otro, porque la mayoría sí queremos declararnos libres, sí queremos envolvernos en la misericordia de Dios, y sí queremos que los ojos de Dios se fijen sobre nosotros. Amén. Así que me gustaría que me acompañaras a la escritura en el Salmo 32. Salmo 32. Gloria a Jesús por su palabra. Específicamente en el verso 8. Y este salmo se refiere más o menos al gozo, no más o menos, se refiere al gozo que recibimos los pecadores cuando somos perdonados por Jesús. El Salmo 32 se refiere justo a eso, al gozo que provoca en un pecador que fue perdonado por Cristo. Pero yo quiero llevarte al verso 8, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la Escritura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito verso. El Salmo 32 se refiere, le decía, al gozo que siente un pecador cuando es perdonado por su Señor, por Jesús. ¿Y cuándo recibimos perdón? Cuando nos humillamos. ¿Cuándo recibimos el perdón? Cuando reconocemos que hemos fallado.
¿Cuándo recibimos perdón? Cuando reconocemos que los caminos por donde hemos andado han sido caminos de oscuridad, caminos de perdición, caminos que no nos llevan a celebrar victorias en paz y llenas de esperanza y de convicción de que Dios lo hizo. No, por lo general nosotros, antes de reconocer que somos pecadores, hemos transitado caminos en una oscuridad terrible y nos importa nada saber que Dios existe, porque muchos sabemos que Dios existe antes de llegar a Jesús y decimos Dios mío, y decimos Dios nos bendiga, y decimos cuantas frases hermosas, pero de dientes para afuera el corazón no está convertido. Seguimos pecando, aún sabiendo que hay un Dios que existe, que es real, que es verdadero, que nos bendice, que nos dio la vida. Pero cuando andamos en estos caminos, pocas veces nos damos cuenta que somos barro. Y el barro se quiebra. Dice el verso: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y estamos conscientes cuando venimos a Cristo del camino que debemos caminar, o por dónde debemos caminar, cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de colapso mundial. La moral por el suelo, los matrimonios devastados, relaciones de amistad por los suelos, la lealtad se perdió. Mentir es fácil, hacer daño es fácil, levantar un falso, fácil. Gloria a Jesús. Y nos damos cuenta que somos quebrados en un momento dado, porque cuando llegamos a Jesucristo, llegamos agrietados, llegamos deformados, llegamos rotos por todos lados. Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, al estar frente a su palabra, cuando somos confrontados, nos damos cuenta que en muchas cosas nos hemos equivocado, que en muchas cosas le hemos fallado, tanto de acción como de pensamiento y de omisión. Accionamos mal, pensamos mal y omitimos el pecado de alguien que sabemos que está en pecado y no lo llamamos al orden, no lo llamamos a la exhortación. Hasta eso es pecado. Pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Cuando sabemos que un hermano está transgrediendo la ley, ese barro no solo se está quebrando, ese barro está creando una grieta quizá de dolor, una grieta que le va a profundizar el corazón de dolor, que le va a traspasar el corazón, que va a llorar, que va a sufrir. ¿Sabe por qué le digo esto? Que llegamos a Cristo de esta forma, todos deformados. No nos hemos convencido que somos barro. A algunos nos parece que somos las octavas maravillas porque tenemos cuenta en todos los bancos, porque tenemos los mejores proyectos, porque estamos comiendo con manteca de cerdo, estamos comiendo con aceite de oliva, los dietéticos va 100% extra virgen, comiendo lentejas, comiendo todo ese hojarascal que comen, verá, como los conejos. No tengo nada en contra de eso, gloria a su nombre. Están comiendo bien saludable y entonces se creen que nunca van a pasar un momento difícil, que nunca se olvidan que son barro. Tenemos pisto, tenemos el mejor carro, tenemos casa, tenemos joyas, tenemos ropa, tenemos el mejor matrimonio, tenemos un montón de cosas, pero nos olvidamos que somos barro. Y pecamos a diestra y a siniestra. Y un día, cuando estamos frente a Cristo, venimos a experimentar el gozo del perdón, porque nos dimos cuenta que teniéndolo todo, no teníamos nada, porque no teníamos a Cristo. Gloria a su nombre. Muchas personas viven en mansiones extraordinarias y hasta una lámpara puede costarle hasta 20,000 lempiras,
Pero aquella lámpara no le hace feliz aunque le alumbre. Pero le aseguro que la luz de Cristo, cuando Cristo llega a su vida, es así, le alumbra. Y no le cuesta 20,000 ni 30,000. Solo le cuesta rendición, levantar sus brazos y decir: Jesús, me equivoqué, vengo a ti equivocado, vengo a ti roto, vengo a ti deshecho, vengo deformado. Coronilla de cabeza, planta de pies, y me doy cuenta que soy barro. Necesito me liberes, necesito tu perdón, necesito auxilio, necesito tu misericordia, necesito que tus ojos se posen sobre mí. Gloria a su nombre. Y ahí es donde empezamos a experimentar el gozo del perdón, porque aún teniéndolo todo te das cuenta que no tenías nada. Pero cuando tienes a Cristo, el que te perdona, el que enjuga tus lágrimas, el que te abraza cuando no hay nadie quien te abrace, el que extiende su mano, aunque no diezmes, aunque no ofrendes, aunque tengas otro pensamiento, eso, el Señor extiende sus brazos y con toda la provisión del cielo abre las bodegas que tiene allá arriba y comienza a derramar a tu arteza, a tu vida, a tu familia. Y te das cuenta de cómo se experimenta que aún también, sin tener nada económicamente hablando, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y te habla la que tiene a Cristo. Y que soy barro. Nunca he tenido el interés de que alguien me ponga una alfombra y me diga: es la aquí, la apóstola, esto. Nunca he tenido ese interés, porque si yo soy barro y declaro que soy barro, la gloria siempre es para el que hace los milagros. La gloria siempre es para el que te bendice. La gloria es para el que te creó y el que dice que extiende misericordia si te rindes a Él. Es tan cortito este verso, pero se puede hablar de tanto. Y cuando venimos en esa rendición, dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Porque muchos hacemos proyectos y vuelan miles de pájaros. Y yo soy mucho de que escuchaba a mi mamá cuando decía dicharachos o refranes, o como usted los llame: más vale pájaro en mano que 100 volando. Tu cabeza puede hacer miles de proyectos, pero la determinación está en Cristo, y si lo pones a Él primero, entonces Él hará. Y es impresionante cuando tú te das cuenta que eres barro, con el trabajo que tengas, sea bueno, excelente, con lo que tengas en tu casa, el buen cristiano que dice ser, la buena persona que dice ser. Óyeme, cuando te das cuenta que eres barro, te das cuenta que estás siendo moldeado en las manos del alfarero. Llegamos rotos, llegamos deshechos, llegamos con pensamientos equivocados, y cuando venimos a Él, a su casa, Él comienza a tomarnos como ese barro deformado y comienza despacio, lentamente, a llenar las grietas, a llenar las roturas, a arreglar lo que está deformado. Por eso me extraña cuando muchos que somos hermanos o cristianos comenzamos a criticar al hermano que recién llegó y tiene 3 meses y quiere que en 3 meses sea una persona completamente convertida, y comienza a criticar y comienza a decir 1000 cosas para andar como fulano no ando. Todavía bebe, aquel todavía fuma, aquel todavía fornica, aquel todavía adultera. ¿No te has dado cuenta que tú también eres barro y que en ti el Señor no ha terminado la obra? Dios es quien hace la obra. Ningún apóstol, ningún pastor, ningún líder, llámese como se llame, ni en la posición que esté, va a cambiar a nadie. Jesús, Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, es quien redarguye tu interior, tus pensamientos, tu espíritu. Y definitivamente, cuando te das cuenta que eres barro, entonces Él nos comienza a enseñar el camino por donde debemos andar.
Sí, si antes mentías, ya no hay que mentir. Si te gustaba criticar, ya no critiques. Si te gusta decir malas palabras, hay que evitar decirlas. Si eres egoísta o eras egoísta antes de llegar a Cristo, ya no lo seas. Si tienes envidia o codicias, porque con solo codiciarlo pecaste aunque no lo tengas, ya pecaste, no lo hagas. Si estás en cosas ilícitas frente a la ley de Dios, ya no lo hagas. Ve lentamente levantando tus brazos y dile: rindo esto a ti, mi Cristo. Rindo esto a ti, rindo esto a ti, rindo esto a ti, porque entonces te das cuenta que eres barro en manos del alfarero. Y cuando Él te enseña a caminar por donde debes andar, porque Él aquí dice: te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Entonces eso es justo. Ya no debes hacer eso. Debemos caminar en función de hacernos fuertes y de que esa carga que pesa tanto en nosotros nos haga libres con solo levantar nuestros brazos y hacernos sentir que somos humanos. ¿Cuántos recuerdan? Jesús fue humano cuando vino a la tierra y comienza a tener sentido todo, porque Él muere en la cruz y le dolieron los latigazos. Él se hizo barro como nosotros. Lloró cuando Lázaro murió. Tenía los mismos sentimientos, solo que Él jamás pecó. Y nos mostró su amor en la cruz. Y ahí pagó por nosotros. De manera que dice la Escritura que no es por las obras que vas a ser salvo. Eres salvo por su gracia, por su misericordia, por su favor. Lo que no hemos entendido es que lo necesitamos a Él para cambiar la dirección equivocada que llevábamos en el camino, aún siendo cristianos, para tomar el camino correcto, tomar las decisiones correctas, pensar correctamente, hablar correctamente. Nuestras acciones tienen que ser justas, llenas de misericordia incluso. Tenemos que practicar esas cosas, no porque nos vamos a salvar por eso, sino porque eso es lo que identifica el Hijo de Dios. Es decir, un cristiano que verdaderamente camina bajo el temor de Dios. Porque cuando venimos a Él, venimos incluso de caminos de depravación moral. Y esto encierra muchas cosas. De a esos caminos venimos. Y cuando decidimos aceptarlo como Salvador, el vaso de barro comienza a tener forma. Te digo una cosa: cuando tú comienzas a confesarle al Señor, aunque te des cuenta que Él ya sabe quién tú eras cuando viniste del mundo, cómo llegaste a su casa, aunque Él lo sepa, cuando tú comienzas a confesar tu pecado, comienza la libertad. Se comienzan a reventar las cadenas. Y es cuando estás aprendiendo lo que Dios te está dando a entender en el camino que debes llevar. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué nos confronta profundamente la palabra? Cuando nos damos cuenta en su casa que Él es el único Salvador que tenemos para corregir nuestra vida, nuestros malos hábitos y todo lo que anteriormente les estoy mencionando. Te das cuenta que como cristiano no podemos levantar juicios frente al cuerpo de Cristo. Voy a traer un ejemplo porque es el más acertado, podría decir, que puedo traer. Poca soy para traer otras personas. Siempre les hablo de mi persona. Pero me consterna saber que el apóstol Guillermo Maldonado y su esposa se divorciaron. ¿Sabe de qué me doy cuenta? Que ellos también son barro. Y así como a Jesús lo crucificamos nosotros, o en aquel entonces lo crucificaron aquellos a quien sanó, a quien a quien restauró, a quien perdonó, a quien hizo bien por donde caminaba,
a que ellos mismos lo crucificaron. ¿Cuántos están haciendo escarnio de esto que están pasando estos hermanos? Quizá no sé a quién, pero me consterna como cuerpo de Cristo, aunque solo signifique la uña del meñique del pie del cuerpo de Cristo. Por esto esta gran pareja está sufriendo como farro, como vasos de Dios, fisura grande. Porque si no sabe, el divorcio en un matrimonio es casi una maldición. Eso es devastado. Devasta a sus hijos, devasta a esposos, cónyuges, divide las familias. El divorcio es algo que no es de bendición. Y no digo que no estoy en desacuerdo de lo que dice la Escritura, que causal de divorcio es el adulterio. Y aquí me doy cuenta cómo este par de siervos, a pesar de donde Dios los llevó, están siendo quebrados como barro. Porque no creo que no esté sufriendo esa iglesia el saber que la pareja que les ministraba se rompió. Que esa familia que restauró vidas en su templo, que levantó gente caída, que levantó gente de adicciones, que levantó gente de alcoholismo, que más de un matrimonio, imagino, fue restaurado en esa gran congregación, que más de una persona de las miles que asisten a esa casa de Dios fueron restaurados. Son los mismos quizá que hoy estén haciendo escarnio de ese divorcio, pero no se han dado cuenta que son barro. Yo predicándoles, soy barro. Mis hijos son barro. Los siervos de esta casa son barro. Y creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Los siervos de esta casa, que llegamos destruidos, llegamos destrozados, porque no todos tenemos la oportunidad de nacer y ser criados en un hogar cristiano. Pero traigo ese ejemplo, ¿sabe por qué me da pesar? Porque quien sufre más es el cuerpo de Cristo. Porque cuando los siervos nos damos cuenta de que servimos a Dios por gratitud, no porque somos perfectos. Hay que tener mucho cuidado cuando usted está en un privilegio. Siempre tiene que recordarse que es barro y que Dios lo pone por honra y que debe de cuidar su privilegio. Debe de honrar ese privilegio. Jamás debe de tener un privilegio en poco, porque en lo poco me fuiste fiel, dice la Escritura, en lo mucho te pondré. Y regreso diciéndoles, todos somos barro. Por eso Jesús dijo cuando apedreaban a la mujer que estaba en pecado y que la encontraron en pecado: a ver, deténganse ahí. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Imagínense este par de siervos a quienes muchos han restaurado. Hoy su matrimonio se rompió después de ministrar en ese altar muchos años. El cuerpo de Cristo entra en división. Ahora es cuando nos damos cuenta que la gloria siempre es para Dios, solo para Él. Cuando usted y yo nos perdemos de la dirección, de los caminos donde Él nos quiere hacer entender para llevarnos por el camino correcto, mire, eso es lindo cuando usted se da cuenta que es dependiente en un 100% de la misericordia de Dios. Y es impresionante cómo las mismas personas que han recibido una palabra de aliento, de fuerza, de un levantarse porque están caídos, no pueden dar una palabra para sus líderes. Estaba pensando en eso. Cuando uno está pasando por un proceso, no hacen una oración de levantarse, no le tienden la mano para levantarle. No, es capaz se van hasta de la iglesia. Es que esa iglesia no ministra ya nada porque el divorcio, porque esto, porque lo otro.
estamos en un grave error. Recuerde, usted y yo somos barro en cualquier posición que estemos. Usted puede estar allá, yo acá, o yo puedo estar allá y usted acá. Y no debemos pasar por alto en nuestro conocimiento que somos barro en manos del alfarero. No forme parte de los que levantan escarnio a los siervos de Dios. Sea lo que sea, ya hay un juez, y ese es Jesús. Oremos, levantemos oración por el cuerpo de Cristo. No importa si la otra iglesia no nos quiere, si nos critica, no importa. Usted y yo vamos a estar seguros de que somos barro en manos del alfarero y que no ha terminado con nosotros la tarea. Mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir necesitando de que Dios nos transforme. Y cuando nosotros nos dejamos en el proceso, entonces sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú entras en el temor de Dios, entonces te vuelves obediente. Entonces estás listo para ser formado. Y si vas a ser triturado, y si, ay no, pero es que yo no digo mi pecado porque es que es una vergüenza, o es que yo esto no lo confieso porque aquí que allá, ¿sigues atado? ¿Cuál es mi mensaje esta noche? Que si quieres que estos ojos estén fijos sobre ti, debes aceptar la disciplina. Debes entender lo que Dios quiere que hagas o por dónde camines. Debes entender que Él te quiere enseñar. Lo que nos esté pasando, míralo como un proceso disciplinario. Muchas veces la disciplina va a venir por las malas decisiones que tomamos y vamos a sufrir porque no estábamos listos para la consecuencia. Por eso debemos tener cuidado. Debemos orar unos por los otros. Debemos entender lo que Dios quiere, porque Él es recto. Jehová es recto y además es bueno, pero quiere enseñarle a los pecadores el camino por donde deben andar. Esa se lo inventó la pastora. No, revisa el Salmo 25 en su verso 8 y vas a ver lo que dice ahí. Porque yo te estoy hablando de que el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y cuando tú aceptas la disciplina del Señor a través de su palabra, tú ya no eres igual a aquel que llegó deshecho, destrozado, traspasado de dolores, vituperado, sin identidad, arrastrado por el suelo, enlodado, sucio, apestoso, andrajoso. Tú ya no eres ahora como viniste aquel día. Tú eres diferente. Porque las manos, gloria al Señor, porque las manos de Dios han estado trabajando en tu vida, la cual es barro en manos del alfarero. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y Jehová es bueno y recto para enseñarle a los pecadores el camino que deben andar. Pero me interesa cuando dice: sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú permaneces en la búsqueda de ser restaurado, de ser liberado y sobre todo de ser perdonado, entonces la misericordia de Dios te rodea todos los días de tu vida. Y eso es lo que quiero que entiendas y aterrizo con esto. Los que le tememos al Señor comenzamos a obedecer, comenzamos a caminar en la dirección disciplinaria. Comenzamos, nos va a doler algunas veces por donde pase la mano del alfarero, para acomodarnos ahí como nos pusimos todos canteados. Te va a doler cuando nos venga enderezando, nos va a doler, pero va a valer la pena, porque cuando los ojos se pongan sobre ti, los ojos del Señor se pongan sobre ti, estará rodeado de su misericordia. Ahora mismo te habla alguien que vive rodeada de la misericordia de Dios, y he entendido
que Dios es bueno, pero que también es recto. Y lo que más le interesa a Él es que los que nos hemos llamado sus siervos, sus ungidos, sus hijos, mostremos a los demás que somos capaces de caminar en su temor, es decir, bajo sus instrucciones, bajo sus estatutos y bajo sus leyes. Por allá en Moisés, en los mandamientos, habla de la bendición patriarcal. Y es importante que nos demos cuenta, los papás, que estamos ministrando a nuestros hijos para que en el futuro sean benditos y vistos por los ojos de Jehová. Concluyo de esta forma. Si Dios es bueno y recto y está para perdonar a los pecadores y enderezar el camino por donde deben andar, o señalar el camino por donde deben andar, te invito a que permanezcas en fidelidad con Él. Porque cuando tú permaneces en fidelidad, no solo le temes, le obedeces. Y cuando estas cosas van de la mano, temor y obediencia, lo único que recibes de parte del Señor es que su misericordia te rodee. Bendigo a Dios por su palabra. Así que te animo a que experimentes el gozo. Si alguien de los que están conectados, no han experimentado el perdón por algo que les esté molestando en su interior, que son cadenas de atadura, hoy es el día que te des cuenta que eres barro en manos del alfarero y que puedes experimentar el perdón. Y hay gozo cuando confiesas tu pecado. Hay un gozo extraordinario cuando tú confiesas todo eso. El Señor fija sus ojos sobre ti y es grandioso lo que se siente cuando te sientes perdonado por tu Padre. Es como cuando un hijo le ha faltado a sus papás y no haya la forma de cómo pedir perdón y busca maneras o busca de alguna forma cómo agradar a su padre para mostrarle que le falló, que fue malcriado, que esto, que lo otro. Y el padre lo sabe. Y ese padre vuelve a abrazar a sus hijos, vuelve a bendecir a sus hijos, a pesar de que le hayan fallado, a pesar de que hayan hecho lo que el padre dijo que no le agradaría que hicieran. Dios es más que nosotros como padres, porque Dios no tarda en perdonarnos. Solo basta que confesemos dónde fallamos, dónde nos duele o qué padecemos, para Él actuar con su gran poder y fijar sus ojos sobre nosotros. Él es el único que puede enjugar tus lágrimas, abrazarte, cambiar tu mal estilo de vida, para bendecirte, para llevarte a lugares espaciosos. Te dije antes, la palabra es amplia. Y cuando tú llegas lleno de grietas, de dolor, de angustia, de desesperación, incapaz de poder resolver en tu vida, los ojos de Dios se fijan en ti cuando decides buscar al Salvador del mundo. La misericordia de Él te rodea. Y yo he experimentado no solo una vez cómo su misericordia me ha rodeado. Porque si permanezco fiel, Él seguirá ministrando mi vida de manera que yo pueda ministrar la tuya.